Hola amigos, bienvenidos a Generaciones, este programa en que proponemos semanalmente un testimonio de cómo se vive esa maravillosa relación entre padres e hijos. En este caso nos acercamos al hogar de Los Sola. Vamos a encontrarnos con José y con su hija Agustina y vamos a charlar sobre su vida, sobre sus actividades y en concreto bajo el prisma de una realidad muy importante para nuestra comunidad en el día de hoy, como es la militancia, la participación social, el manifestar las propias ideas, el pensar fuertes de alguna manera desde el corazón y brindarla a la comunidad. Así que después de esta pausa, después de estos anuncios publicitarios, vamos a comenzar esta charla con José Sola y con su hija Agustina. Y bien amigos, como anunciamos en la introducción, estamos aquí charlando un rato con José Sola y su hija Agustina. Y como siempre hacemos, vamos de alguna manera contando y brindando, digamos, anécdotas e historias sobre el comienzo de la familia y cómo se fue generando un clima, vamos a decir, de militancia. José, desde muy joven, ¿no es cierto? Sí, bueno, te agradezco que fuiste, eh, pusiste el ojo en nosotros en que también acompañemos a tu programa, que lo miramos cotidianamente y tiene mucho éxito acá en la localidad y donde se ve. Bueno, los comienzos, querés que te cuente en parte. eh, yo te voy a hacer un pequeño resumen de que yo provengo de una familia Claro. de gente nativa de acá de Armstrong, o sea, mis padres piamonteses, mi mamá marquellano, o sea, mis padres de familias numerosas, 9 hermanos, mi mamá 5, ya todos fallecidos. De mi mamá todavía vive mi madrina, que vive en Bahía Blanca. este, una familia que bueno, que nos fue inculcando cosas y costumbres que eran muy común en toda esta zona. Y bueno, yo vivía de chico, me crié en el campo, pero empecé mis comienzos en la escuela primaria acá en Armstrong, viviendo con mi abuela, la mamá de mi mamá.
donde hoy está el edificio de 5 pisos, ahí en el Roldán. Claro, sí, sí, sí. Ahí hice toda mi escuela primaria, casi hasta los 10 años, 11, que después pasé a vivir en Roldán ya cuando mis padres se vinieron a vivir acá al pueblo, como le decimos siempre, porque a pesar de ser ciudad, Armstrong sigue siendo un pueblo grande. Sí. Bueno, ahí pasamos a vivir en Roldán, ahí al 1800, frente al negocio ahí de Vípera. Y bueno, ahí ya empecé a hacer la escuela secundaria que hice en Cañada de Gómez. Me gustaban la mecánica, los autos, entonces fui a hacer la secundaria en la Escuela Técnica de Cañada de Gómez, que en ese tiempo hacíamos el cuarto año técnico y salíamos a auxiliar técnico, en la cual Armstrong era calle de tierra, colectivo en la ruta, y mi papá me acompañaba a 6:30 de la mañana, 7, a la ruta a tomar el colectivo para poder ir a Cañada a estudiar. Y así hice un esfuerzo, que es lo que yo a veces le digo hoy, le fui contando a mi hijo, le cuento a mis nietos, de que hoy tienen otras posibilidades mucho más fáciles de acceso a la educación, es más accesible, en la cual nosotros tenía que gustarnos mucho para poder viajar todos los días, íbamos a la mañana y volvíamos a las 5 de la tarde. Claro. Así que bueno, todos esos años. También trabajé un tiempo en Cañada de Gómez, en una agencia importante de automóviles, y después ya empecé mi carrera docente acá en Armstrong, o sea que ya decidí dejar de trabajar en Cañada de Gómez porque tuve la suerte de empezar cuando empieza el primer día de la escuela técnica en abril del 74, el 14 de abril del 74. O sea, sos uno de los fundadores. Uno de los fundadores, exactamente. Claro. El primer cooperador y los primeros grupos de docentes. En aquel tiempo, en el 14 de abril del 74, ahí empezamos y ahí empezó mi carrera docente. Que tiene mucho significado para la localidad por todo lo que es la parte de metalmecánica, digamos, ¿no? Porque también de alguna manera habrá surgido quizá con esa idea de nutrir un poco a las fábricas y todo lo que iba, los talleres que habría en ese momento para que los chicos estuvieran más preparados y trabajar, ¿no? Sí, no fue fácil en ese momento en una escuela técnica en la localidad, porque si bien podía haber la perspectiva de que se necesitaba mano de obra calificada, pero no era tanto como se necesita realmente hoy. Claro, no había tanta estructura para recibir todo Claro, eso. No había tanta estructura para recibir eso, y entonces había que luchar contra las escuelas medias, que eran el fuerte, en la cual iban más los chicos, por supuesto, que sea bien menos. Fueron bastante visionarios, digamos, bastante lúcidos, digamos. Sí, hubo gente muy visionaria en ese aspecto, y eso se lo debemos mucho a Federico Kropp, y bueno, en ese momento el que era senador provincial, Ega Zapata, que fue el propulsor de la creación de la escuela técnica en Armstrong, pero después en la parte educativa y de llevar adelante el proceso de la escuela técnica, se lo debemos a Federico Kropp, que fue el alma directamente de formar un grupo de gente, un grupo humano de trabajo de muchos años. Qué lindo, ¿no? Eso sí. Nos trae un gran recuerdo. Tenemos muy lindos recuerdos de todo eso. Sí. Agustina, ¿vos cómo viviste ese tema de que papá, digamos, ya históricamente y la familia en general viven el clima docente? Es como... la escuela técnica, yo siempre digo que era como mi casa. Nosotros siempre nos reímos porque papá se iba y volvía, tenía que salir 5:30 y venía a casa a las 7:30, 8, ¿me entendés? Claro. Siempre era la casa, la escuela técnica. Y no solo la casa, sino que nosotros íbamos y nos quedábamos también dueñas de la escuela, era jugar ahí y todo. Y en el aspecto también gremial, vos sabías que te ibas y la reunión podía durar todo el día, entonces vos ya te ibas preparada con juguetes, ropa, todo, y te ibas, o sea, ya como que toda esa cuestión la fuimos mamando de chico. O sea, vos fuiste respirando todo ese ambiente, digamos, no solamente de clima docente, sino de lo que está detrás de todo eso, que es un poco todo el tema de los gremios. De gremial, digamos, de la discusión, de la discusión, que está detrás, ¿no? Sí, siempre, nosotros de hecho siempre jugábamos a eso con mi hermana. Sí, la cuestión gremial, de la lucha, de la participación, del compromiso en lo que uno forma parte, el colectivo que forma parte, sí, de chicos siempre. Qué bueno. Y José, entonces vos ya, digamos, tenías participación allí en la docencia y tenías una inclinación militante ya en ese aspecto, digamos, desde el punto de vista de los gremios. Sí, siempre fui delegado de la escuela, pero siempre fui de participar juntamente con otros grandes luchadores que todavía hoy participan, por ejemplo el caso de Omar Mayani, un gran compañero, en la cual él logró ser delegado, secretario departamental,
y hubo mucha lucha en la cual en esos tiempos era difícil para conquistas importantes que se han logrado. En el plano, por ejemplo, de la jubilación del 82% móvil, tuvimos mucho tiempo de lucha. Bueno, el tema de la corrección salarial también. Y hoy sigue todo eso. Y en ese tiempo participábamos mucho en las asambleas provinciales, o sea que no era poca cosa, porque había que ir. Belgrano es un departamento chico, sí, y había que ir muy bien plantado a veces para poder imponer o que se traten los temas que nosotros llevábamos, porque pues si era cuestión de votos por departamento, un departamento chico teníamos menos, pero no obstante así, haciendo un buen trabajo, claro, de base, que en eso Omar era muy eficaz en ese término, pues lográbamos imponer a veces nuestras posturas. Históricamente uno lo que escucha, digamos, en el ambiente es que, digamos, esta región siempre, como vos decías, a pesar de ser chica, tuvo mucha influencia, a lo mejor en las decisiones, digamos, más grandes, sí, porque tuvo mucha participación y muchos fundamentos. Y yo te lo traslado también al plano, en otra actividad que desarrollé durante 30 años, que fueron los bomberos, que también empecé en mayo del 74, o sea, en el mismo año empiezo en los bomberos voluntarios, fuimos fundadores también, y ingresamos al corporativo junto con otros compañeros, algunos por desgracia ya no están. También fueron muchos años, y en ese aspecto en bomberos voluntarios se ha logrado crear, por ejemplo, la capacitación y la escuela de capacitación en aquellos tiempos cuando no había nada. Claro. Y hoy los frutos están a la vista porque tenemos una asociación tanto en Astron, pero yo destaco la de Astron porque quizás, si no es una de las más importantes, casi que es una de las más importantes de la provincia, y compite a nivel nacional con la preparación y en la forma que están ellos a la altura de los acontecimientos para enfrentar cualquier situación para la cual están los bomberos. Sí, realmente se han requerido. Tienen un prestigio enorme y bueno, sí, bien ganado, ¿no? Con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. O sea que ahí también necesitó mucho trabajo, o sea que se fue haciendo también con gusto y con ganas, y había que ponerle. Yo en mi casa, en mi familia, me ha tocado a veces, por estar en los bomberos voluntarios, en cumpleaños de ellos, eventos en la familia, no estar, porque tenía que estar en los bomberos, te requerían por algo que sucedía y tenías que dejar la familia, o sea que para estar, por ejemplo, en ese ámbito, en bomberos, tiene que apoyarte tu familia, si no directamente no podés estar. Claro. Imagino que para toda la militancia, ¿no es cierto? El tema de bomberos, estamos hablando sí, del tema gremial. Y fíjate esto, te quería preguntar, José, porque es importante, ¿no? Como pasa en todas las actividades de la sociedad, hay gente que le cae bien una actividad y gente que no le cae tan bien. Y viste que va para ambos, ¿no? El ámbito gremial tiene una ambigüedad importante. Hay gente que tiene una grandeza de corazón y un espíritu de lucha muy, muy importante. Y vos ves que, bueno, ahí mismo está mezclado otro tipo de gente, digamos, que a lo mejor no están bien vista. ¿Ustedes cómo se fueron desenvolviendo en ese ambiente que es difícil y es ambiguo de alguna manera, ¿no? Yo creo que siempre, no sé, lo que nosotros o desde casa nos enseñaron es que, si bien siempre está gente discutible o gente que no tiene los mismos principios o que pretende usar estos espacios gremiales, de discusión para sacar rédito personal, pero si nosotros también desde el otro lado permitimos o damos espacios o dejamos esos lugares para que los ocupen esa gente, peor. O sea, peor. Claro. O sea, acá yo siempre recalco que en casa, o sea, se podía pensar, o sea, y discutir, de hecho nosotros discutimos constantemente, pero la participación y la discusión política en el sentido de todo, de la sociedad en general, la participación para mí es clave. Claro. Siempre el compromiso, desde la idea que tenga y de la discusión que se plantee, pero siempre participar y ocupar espacios. Claro, sí, nosotros, y hoy nosotros en la familia tenemos casi todo un arco de docentes, porque mi esposa actual es docente, mi ex esposa Estela era docente también. En el aspecto gremial, bueno, Javier es docente, Ariel es docente, y ahora también aparentemente va a intentar abrazar la carrera gremial porque es candidato en estas próximas elecciones que hay de Anzafé a secretario departamental, o sea que como última se ha sembrado, y bueno, después cada uno, yo por lo menos en todos ellos, en los 5 hijos,
he tratado de dejarle algo, una herramienta que les sirva a ellos, que de ahí para adelante ya solos puedan desenvolverse. Es por lo menos lo que he intentado, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, vamos a ir con nuestros anunciantes y en el segundo bloque vamos a ver un poco más el lado de Agustina y toda la formación que ella va teniendo, el crecimiento que va haciendo en sus estudios y en su vida. Y por supuesto la mirada del papá. Después de esta pausa, continuamos en Generaciones aquí en el Cable Imagen Armstrong. Continuamos con José Sola y su hija Agustina. Agustina, escuchamos en el primer bloque y compartíamos el tema de toda esta iniciativa que tuvo en la familia de parte de José, el tema de la participación gremial, el tema de la docencia y el compromiso. Vos ya contaste que recibías eso de chica, pero también elegiste seguir ese camino. ¿Cómo fue tu elección, tu vocación? Yo creo que no es instantáneo que vos un día te das cuenta lo que vos te posicionás ideológicamente. Yo creo que es un proceso que se va dando y que no creo que ni siquiera esté terminado tampoco. A mí me parece que es, bueno, el contexto familiar, que eso es clave, te da el hincapié, o sea, el inicio. Ajá. Y después es un proceso, yo digo, para mí se basó mucho en el arte también. En la cuestión musical. Yo siempre digo que no podés escuchar Charly García y tenés un posicionamiento conservador ideológicamente porque no entendiste nada. Claro. Yo creo que la música y la literatura fueron clave. Fue primero agarrar un libro y decir, wow, qué bueno esto, y ir involucrándote. Conociendo la historia Conociendo la historia también, me parece fundamental. A mí me gusta ponerle la lectura de muchos autores y pensadores latinoamericanos, y que es darle otra óptica a la mirada cotidiana de los medios hegemónicos y demás, que es, bueno, pensemos desde nosotros, pensemos desde las bases, desde las organizaciones sociales, de nuestra propia historia, de nuestra propia formación. Y de ahí sí, desde la lectura, desde la militancia, de la participación en distintos
sectores o agrupaciones que no se relacionan solamente con lo político partidario, sino con diferentes social, organizativa. Y después, cuando ya elegí mi carrera, que es la ciencia política, la militancia barrial para mí fue un impacto total. Fue, pensar desde otra realidad distinta. No desde esta, podemos decir, cierta mentalidad clase media, sino pensar desde otro punto, de compartir, desde la organización colectiva, que para mí fue un aprendizaje total. Yo hago una autocrítica, a mí me costaba mucho esto de la apertura colectiva y ir en un centro cultural donde trabajamos con la agrupación Rosario, es del todo se decide colectivamente. Claro. Y esto no implica que todos piensen iguales, porque al contrario, hay mucha discusión, pero que el fin sea el mismo y que después las técnicas, las estrategias se discutan, pero esta construcción colectiva, yo recalco. Sí. Evidentemente son pensamientos que son muy fuertes y muy interesantes y muy aplicables, pero también te das cuenta, Agustina, que a veces a la persona, digamos, al ciudadano medio, que lo que le interesa es llegar a fin de mes, que no lo molesten mucho, de poder hacer su vida más o menos tranquilo, digamos, el hecho de hablar de compromiso o de hablar de decisiones compartidas o de involucrarse en la participación, o a veces tener un pensamiento doctrinal respecto de lo que es la política, respecto de la historia, una interpretación de los hechos, a veces asusta un poco. Y yo te digo porque, yendo a nuestra comunidad de Armstrong, se sabe que siempre que uno entra en el tema partidario, se producen rispideces históricas, digamos, muy fuertes y que, tienen cierta explicación, pero a todos nos ponen un poco en alerta, ¿no es cierto? Qué interesante sería, por eso también me parece importante tu testimonio, porque el tema de la participación, tal cual vos lo presentás y lo viviste, digamos, no surge de una idea partidaria, sino que surge del involucrarse comunitariamente, o sea, de lo que significa la vida política en definitiva. Claro, yo con respecto a eso, es lo que siempre les he inculcado a todos mis hijos, que participen en lo que ellos sienten que pueden hacer y que pueden prestar su colaboración, no importa el cargo que ocupen, pero sí, siempre les dije, pero participen, porque si no, somos todos esos ciudadanos que nos pasamos criticando, y claro, criticar es muy fácil, o sea, sentados de tu casa, podés decir lo que se te ocurre, pero la cuestión es participar. Mira, siempre participando vas a terminar colaborando a que muchas cosas mejoren. O sea, yo, por ejemplo, vi en cooperadoras de escuela, por ejemplo, en clubes, y veo que todos ellos, o sea, ella, por ejemplo, Milagro, Cristina también en cooperadoras de escuela, entonces eso participan activamente en clubes, Javier, o sea, todos participan en todas las, cada uno en lo que más le gusta, pero en eso realmente, como quien diría, la familia participan todos, cada uno en lo que más y participan que no todos. Es solamente lo partidario. Claro. Yo me posiciono obviamente ideológicamente, pero que es, como decíamos, es participar, y es también un temor de que fueron muchos años de que la política era malas palabras, de no te metas, porque, que es una cuestión de cierta historia argentina, de que las consecuencias del que se metía, o también de una mochila también que es pesada para los que participan, de que estar constantemente, que todo el mundo está observando. Claro. Además, hay un pensamiento fuerte también. O sea, cuando se empiezan las discusiones políticas y las ópticas diferentes y la discusión se hace un poquito más agria, evidentemente que queda muy expuesto la persona que dice su convicción, porque más fácil a veces es callarla, mantenerla en secreto, mantenerla discretamente, entonces uno nunca va a estar expuesto, nunca va a ser... La participación es cierta responsabilidad, finalmente te involucrás. Claro. El que no participa nunca se equivoca, o sea, el que no hace no se equivoca. Claro. O sea, igualmente decíamos un poco fuera de cámara que hay un cierto despertar de la juventud en cuanto al involucramiento en las comisiones de los clubes, en instituciones intermedias.
hay una especie de despertar, en realidad en el sentido político más noble, ¿no? De participar, de Sí, estar presente. sí, se ha visto en estos últimos tiempos, en estos últimos años, que los jóvenes han empezado a participar activamente en un montón de, no solo en lo político, en distintos aspectos, como decía Agustín recién, están participando mucho más. O sea, han perdido el temor ese de, mirá, no te metás, y qué sé yo, que claro, veníamos de una historia muy complicada, sí, muy complicada, y eso dejó temores. Pero ahora, claro, temores muy fuertes. O sea que ahora a mí me siento bien en ese aspecto porque veo que los jóvenes y probablemente yo ya he visto que conviene, nosotros ahora en el terreno político he visto que conviene basar todo lo que hagamos de aquí en adelante, no importa el partido político en el cual cada uno participe, pero hay que hacer una apertura total y llamar a una gran participación de los jóvenes. Claro, porque eso incluso de una manera... O sea, darle espacio a ellos. Claro, renueva los métodos, renueva las ideas, renueva las iniciativas, da nuevas energías también, y eso obviamente para la política y para una comunidad en general es muy importante. Ahora, lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de las discusiones políticas, los diferentes puntos de vista. A veces decía yo, la gente se asusta un poco cuando dice, qué fuerte dice esta afirmación, qué fuerte esta otra, ¿no es cierto? Porque quizá uno está acostumbrado mejor a esa comodidad, ¿no? De decir todo un poco lavadito, y además a veces incluso a no saber bien qué pensar sobre algunos temas, porque ponerse a pensar, a ver, ¿qué pienso yo sobre economía, sobre una determinada postura gremial, una cuestión social, una cuestión deportiva, en fin, ponerse a tomar partido por alguna cosa, también supone un esfuerzo de pensamiento, de posicionamiento, de leer sobre el tema o de averiguar un poquito qué pasa con eso, y no comprar, digamos así, o no tomar así automáticamente lo que me brinda la primera información que pasa al lado de uno. Claro. Eso supone un espíritu crítico fuerte. Sí. Yo sé que muchas veces lo hemos charlado con vos en otras actividades que hemos desarrollado. Sí. Que hay algo importante que, y yo también, a veces uno no supimos hacer, que era escuchar. O sea, primero, escuchar primero. Dice, por eso tal dicho que por eso Dios nos hizo dos oídos y una sola lengua. O sea, pero aparte, claro, y eso fue un problema grande, no saber escuchar y ver. Y te genera, y vos decís, no, estar todo el tiempo abriéndote a algo nuevo. Que si bien vos tenés una ideología, podés ir tomando de otros lados. Y esto también implica que no es yo sé todo, yo estoy totalmente segura, sino en esto que te genera mucha conflictividad y replanteamiento interno constante. Yo siempre repito, digo cuando Galeano habla sobre los intelectuales, dice, yo no quiero ser una cabeza que rueda por los caminos, yo soy un cuerpo, soy una barriga, soy tripa, soy un sexo, soy un corazón más allá de una cabeza, o sea, hay esta vida es contradicción constante y está bien que así sea, no es algo totalmente fijo y claro, sino que es un aprendizaje interno. También comparto un taller de filosofía y estamos viendo un poquito de neurociencia, y una de las normas de los, digamos así, sesgos le llaman, ¿no es cierto?, de las estructuras mentales que todos tenemos, es el tener una explicación del mundo y de la vida. Que todos tenemos dentro, la nuestra, ¿no es cierto?, la de cada uno personal. Y dice los autores, por ejemplo, estos autores, digamos, que están un poco más de moda sobre la neurociencia, que uno se resiste instintivamente a todo aquello que contradiga la propia mirada de la vida. Entonces, y fíjate que también dice, uno se posiciona siempre hasta para escuchar las informaciones desde un lugar y tiende a dejar la importancia de la que contradice la postura de uno y realzar la que lo favorece. Porque te genera incomodidad. Claro, entonces ponerse en crisis de esa manera, escuchando a veces un argumento que no es el que vos sostenés y que está bueno, supone una honestidad intelectual, digamos. Es decir, bueno, mira, el que está enfrente no estoy de acuerdo, pero me está diciendo algo interesante y la verdad que es digno de escucharse. Creo que eso es un ejercicio de madurez humana, intelectual y de corazón incluso, que no es fácil de hacer. No. Y como comunidad creo que también estamos llamados a tenerlo eso, ¿no? A crecer en ese sentido, como vos decías, de escuchar y de tener la apertura de decir, bueno, la verdad que lo que está diciendo no es lo que yo digo. A lo mejor está en contra de lo que yo digo, pero mira qué interesante. Como vos decías, tomar también eso, porque eso es parte de la sabiduría humana. O sea, justamente el no tener sabiduría es no querer aprender, no estar abierto a crecer, ¿no? Por eso es muy importante también, yo creo,
y en el fragor de la batalla de la dialéctica, ¿no? De la Sí. discusión, Sí. a veces las formas se exceden, qué sé yo, uno se pone, sale un grito de más, una afirmación con una palabrita un poco más rústica. Hoy en digamos. ese tema influyen mucho los medios masivos de comunicación, Sí, claro. que quizás no teníamos unos años atrás. O sea, eso ha avanzado mucho, pero aparte de avanzar mucho, influye mucho en la vida cotidiana. Hoy los medios entran y tienen un gran poder, y aparte de tener un gran poder, influyen mucho en la vida Y por eso hay que también ocupar cotidiana. espacio, como O sea, ustedes que- decían, y creo que también tener espíritu crítico y todo eso que hablábamos antes, Sí, ¿no? y esto es también es propio culturalmente del pensamiento argentino, bueno, de este apasionamiento, Sí. de que también no está mal y no lo veo mal, que La pasión no es mala. no es mala. Hay que Te, dirigirla te- bien, te ¿verdad? discuto hasta la última consecuencia. Claro. Y yo siempre, muchas veces discutiendo con amigos, yo me he posicionado dándome cuenta que ya mi discurso estaba acoso, para llevarlo al último, y él llevaba hasta lo último su discurso. Entonces enfrentamos y después sacamos una conclusión. Entonces nos posicionamos en un lugar hasta el extremo y Claro. después Surge lo superador. lo superador. Sí, también eso supone un ingrediente de sabiduría humana, como vos decías. Uno habla no como dueño de la verdad. No. Si uno discute estos temas, a veces la gente en un bar, en su casa, en la cotidianeidad, uno lo hace sabiendo que está opinando, que en filosofía significa que lo contrario de lo que estoy diciendo puede ser verdad. Claro, el eso es debate. opinar, es decir, no es un dogma esto. Pero ahí es yo una veo mirada. también que hay cierta responsabilidad, principalmente de lo que ocupamos o ocupan espacios importantes o tienen alguna responsabilidad de ser siempre este discurso neutral o independiente. Principalmente yo lo veo de los medios de comunicación, parece que hace mal. Yo creo que si bien todos estamos abiertos y no tenemos que estar o a favor o en contra, siempre posicionarse y ser y que esto sea abierto y que los demás lo conozcan, me parece mucho más leal que de ese más disfraz, honesto. más honesto que el disfraz de la Sí. independencia. Sí, igual hoy día medio como que No. los disfraces se cayeron un poquito, Sí. y cada uno ya cuando pone un canal Sí. o lee un diario o escucha una radio sabe a quién está escuchando hoy día, ¿no? Es Claro. como, después de... Ojalá podamos de alguna manera en algún momento, no digo superar, pero sí, vamos a decir, elaborar un poco esta situación de división tan fuerte que tenemos, que en algún momento vamos a tener que superarla para poder vivir como país. Y que les digo, me ha tocado hacer un viaje hace poco y veo que está en todos lados. O sea, cada país tiene su grieta, Sí. vamos a decir así, y tiene su diferencia y su distancia. Y bueno, es todo un trabajo y todo un camino poder escucharnos nuevamente, ¿no? Y poder compartir diálogos un poco más constructivos, ¿no? Sí, yo Sí. considero que esa parte, como vos decías bien, la grieta, es imposible superarla si de ambos lados Claro. no se pone Sí. gran empeño de escucharlo al otro, pero que de los dos lados o de las posturas que haya tienen que estar definidas. Sí. O sea, no tiene que haber máscara ni caretas, como bien decía vos, se tiene que estar definida. Mira, yo pienso esto porque estoy jugado y creo que Es mi postura. es mi postura. Entonces el debate se origina Claro. con franqueza y mejor. Y bueno, y después entre las dos posturas podemos llegar a una solución para un problema que nos atañe a todos. Sí, lo interesante creo que lo peligroso de estas grietas, digamos, ya te digo, no solamente acá en nuestro país, en otros lados, es cuando se hacen tan agresivas y tan intolerantes que, digamos, el diálogo ya no es posible. Claro. Simplemente siempre hay como decíamos, una discusión agria y que es destructiva incluso, porque Sí. el que tengo enfrente no es alguien que piensa diferente pero que es argentino como yo, que tiene que vivir en el mismo país que yo, que tiene que crecer como yo, que tiene que progresar como yo, que tiene que tener su salud, su educación, su paz, su seguridad como yo, sino que parece que fuera una persona Sí. que vive en otro país o que Exactamente. alguien- Eso yo creo sí, que lo tenemos sí. que ir superando, yo creo que lo vamos a lograr superar, pero a mí más que la grieta me asusta también mucho el pensamiento único, que se quiere imponer también, bueno, vamos a pensar siempre distinto. Sí. Me asusta más esa bajada de línea hegemónica y ese pensamiento de vaciar de contenido las cuestiones más que las grietas. Yo creo que las grietas es una cuestión de modos y de superar ciertos tratos o cierta Sí. nivel de hay agresión hay maneras de- más que la lo unificación, ideológico. que lo ideológico. No, o sea, el pensamiento diferente siempre tiene Sí. que estar, pero sí, digamos, bajar al nivel de conflictividad y de agresividad que a veces hace que familias se dividan,
que gente que es de la misma familia no pueda hablar, o que nos peleemos en la mesa por un tema de ese tipo, que lamentablemente se vive todavía. Y bueno, este charla es casi una invitación a que lo meditemos todos en casa. Vamos a hacer un corte y vamos a pasar al tercer bloque, donde vamos a reflexionar un poco sobre qué se brinda y qué se recibe, ¿no?, en la vida de familia. Después de esta pausa seguimos con José y Agustina Sola aquí en Generaciones. Continuamos con José Sola, con Agustina, y en este tercer bloque nos ponemos un poco reflexivos, y fue justo el ámbito donde nosotros nos conocimos, en el ámbito eclesial, religioso, espiritual, digamos, así que un poco, no que se ponga religioso el bloque, sino que, digamos, también nos pone un poco a mirar en la familia, y creo que es una de las características fuertes de ustedes, ¿no?, del modo de manejarse en familia, y ver qué quisiste vos brindarle, José, a tus hijos, y bueno, Agustina, qué pudo recibir. Digamos, si tuvieras que decir, mira, a mí lo más importante para brindarles fue esto. Yo, mira, como comentaba recién fuera del aire, yo traté siempre de que se pueda mantener en cada uno de ellos, y es lo que me inculcaron a mí, es mantener, como quien diría, la familia siempre, o sea, esa base fundamental de la sociedad, que sirva para que les sirva a ellos, a cada uno, para después aplicarlo en lo que desarrollen en la vida. O sea, que es lo que se ha ido perdiendo en todos estos últimos tiempos, o sea, en la sociedad. El tema de familia juega un papel preponderante en eso. Más allá que como nos juntamos muchas veces a debatir en una noche que nos juntamos a comer algo, que siempre es el motivo, claro. Pero después surgen un montón de temas, pero en familia, o sea que yo creo que eso hace que después cada uno de ellos, los que desarrollen su actividad en el estudio o en la actividad profesional, en la actividad gremial, en lo que sea, o común de la vida, como ciudadano que participa en cualquier ambiente, le sirva, pero que tenga siempre como respaldo de que existió lo de familia. La familia, porque ahí, respaldando, y que hoy está bastante dejado de lado. Vos lo sabés que en los ámbitos que hemos participado juntos, como vos decís, en la parte
eclesiástica y que se ha perdido mucho el tema de familia. Claro, algo para cuidar, digamos, ¿no? A nivel O sea social. que yo eso les he inculcado siempre, o sea que hasta donde llegó nuestro alcance con Teresita, le hemos inculcado siempre eso para que mantengan, Claro. para poder desarrollarse con una base bastante, con una visión distinta hacia la sociedad y hacia lo que pueden brindar también a veces hacia los demás. Claro, claro. Moverse incluso todos juntos. Y Agustina, ¿vos qué pudiste recibir? No, yo creo que nosotros siempre nos reímos porque nosotros funcionamos en bloque. A un lado vamos uno, vamos. Eso no quiere decir que vos no tengas cierta independencia o dependas totalmente. Pero yo acá destaco, o sea, mi papá, obvio, pero el rol de mi mamá. O sea, cuando vos te pones, no sé si es poner, pero cuando participás en un montón de lugares, también recibís la crítica, el bombardeo de todos lados. Y bueno, vos sabés que siempre está los que son incondicionales. Claro. O sea, los que no le tenés que explicar nada. O sea, los que a veces se comen todo el garrón y todo el aguante. O sea, yo siempre digo que a mí, mi familia es, o sea, lo intocable realmente, y mis amigos, mi grupo, o sea, son los que yo soy. O sea, no le tengo que explicar nada, ya me conoce, son aparte la espalda que te soporta siempre, y en ese funcionamiento de siempre venir y consultar, de venir y discutir, y que no es algo que te ate y te restringe, pero sí que te da el impulso, al contrario, no te ata, pero te da la espalda para seguir. Claro. Mira, hay algo importante que a veces sucede, y no siempre toda la familia, nosotros nunca buscamos de lo que hicimos y no buscamos el culpable. O sea que ya está, si lo que pasó y lo que hacen ellos, lo que podemos hacer, ya está, nos bancamos, si la decisión la tomó Tere o tomé yo, pero ya se hizo, y bueno, después vemos si salió bien, y si algo no salió como queríamos, no salió, pero ya después no empezamos a llorar sobre la leche derramada, no, vamos a tratar de corregirlo, hicimos algo mal, vamos a cambiar el rumbo, cambiamos el camino, pero ya no estamos cuestionando la decisión del otro. Claro. O sea, no buscamos el culpable, o sea, tratamos que, bueno, listo, en el momento podemos, che, qué macana, vos dijiste, pero bueno, ya está. Y a otra cosa. Claro, o sea, tratamos de que... Y seguir adelante sabiendo que todos tenemos nuestras cosas acertadas. Y aparte en esto de grupo, también de que a mí, ponerle, si bien nosotros discutimos y siempre nos aconsejamos y tenemos distintos posicionamientos, ya sea en la familia o con mi grupo de amigos, de compañeros de militancia, a mí no me gusta que me vengan a decir cosas de mis amigos, de los míos, ¿me entendés? De mi gente, o sea, siempre en esto desde lo colectivo, de la unidad, de la unión, de saber construir, que no implica ser cerrado a que pueda ingresar también gente nueva, pero o sea, con mi hermana me peleo yo solamente, ¿me entendés? Nadie más. Claro. Sí. Un poco bancar al que está al lado. No, y el que dice que, por ejemplo, que en la familia no, nunca, ni un sí ni un no. No existe. Está faltando la verdad, ¿no? No existe. No. Y está bien que exista el sí y el no, porque también enriquece y hace crecer. Muy lindo lo que hemos compartido, la verdad creo que es un testimonio importante para lo que es la vida social, la participación no solamente política, sino, como decíamos, en distintos niveles de la comunidad. Y creo que también es una apelación, es una invitación a que todos nos replanteemos, ¿no? Cómo estamos participando, desde dónde lo hacemos, qué idea tenemos sobre las cosas, qué nivel de exposición de nuestro pensamiento tenemos. A veces lo reservamos y, bueno, en un caso puede estar bien, en otro caso a lo mejor es un poco cobardía. ¿Qué nivel de participación me está pidiendo la realidad que tengo circundante? Porque a lo mejor hay cosas al lado mío que están necesitando que yo participe, y a lo mejor los que nos están acompañando desde casa se pueden a lo mejor hacer este planteo y hacer una reflexión al respecto, ¿no? Así que creo que es muy útil. Así que gracias José, gracias Agustina por este rato que hemos compartido, y bueno, espero que también sigan unidos como hasta ahora y participando, que es lo que ustedes realmente están llamados a hacer. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. No, te agradecemos a vos. Llega el momento de sacar algunas conclusiones, y me vienen a la mente dos puntos fundamentales de la charla que hemos tenido con José y con Agustina. Por una parte, lo que hablábamos de la militancia y la participación, y creo que surgieron ideas sumamente interesantes, como
el tener las propias ideas, saber bien lo que uno piensa y poder compartirlo. Obviamente siempre intentando buenas formas, pero siempre partiendo de una convicción, de saber lo que uno piensa y de saber opinar. En definitiva, jugarse por lo que uno siente, participar en la comunidad, ocupar espacios, de alguna manera ser protagonista de lo que uno vive y no tanto espectador. Y por otro lado, me pareció también importante el ingrediente del participar en familia, algo que no se ve tanto. A veces uno ve actores políticos, personas que participan en la comunidad de una manera muy individual, muy personal, pero a veces se ve poco esa realidad de que la familia participa. Creo que es un valor que podemos rescatar de esta charla que hemos tenido y es un lindo ejemplo para también emular, de alguna manera contemplar. Así que con estas meditaciones fuertes, ¿no?, para la comunidad, como es ver cómo participamos en la comunidad, en la sociedad, cómo nos jugamos por nuestras ideas, qué nivel de comodidad, a veces hasta de miedo que podemos tener en estos temas y cómo superarlo en familia y en comunidad, me parece algo interesante para que meditemos en casa, para que lo reflexionemos y de alguna manera hagamos un examen dentro del corazón. Nos vamos a ver la semana que viene con otros participantes, miembros de aquí de la comunidad de Armstrong, para contemplar ese paso de la vida de padres a hijos, aquí en Generaciones. Hasta la semana que viene.